Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están siguiéndonos a través de esta transmisión de nuestro canal de YouTube Adiós mi barco de papel. El día de hoy vamos a traer esta ponencia para cada uno de ustedes. Estamos conscientes que les servirá de mucho apoyo para el proceso de duelo que es por la pérdida de un padre. Como sabemos, en nuestro país de México estamos próximos a vivir esta celebración en la que regularmente se reúnen todas las familias a celebrar los papás que hay en casa. Pero es posible que si estás unido en esta transmisión, en este momento te encuentres en la postura de ser un hijo o de ser una hija que está viviendo el difícil proceso de duelo por la pérdida de un padre. ¿Qué es lo que debo de hacer con las reacciones de aniversario que se presentan? Con el síndrome de la silla vacía al ver que papá no se encuentra en casa en esta celebración o en este día tan importante. Sobre todo, qué hacer con esa característica de enojo, de ira, de molestia ante las personas que nos están ahuyentando para vivir de alguna u otra manera esta celebración del Día del Padre, aunque papá no pueda estar presente de manera física como nosotros hubiéramos querido. O incluso, qué hacer ante tanta publicidad, ante comerciales y eventos en los que se celebran el Día del Padre, o incluso qué hacer con esa situación, con esa sensación de molestia al ver que las familias alrededor, que incluso nuestros amigos están celebrando, publicando en redes sociales, el qué es lo que van a estar haciendo o cómo van a celebrar a papá. Sí que hay una alternativa y a través de esta ponencia te vamos a decir cuáles son esas características, esos tips, esas mejores prácticas o incluso herramientas para que tu proceso de duelo pueda ser más sobrellevadero y sobre todo con mayor significado. Te invitamos a que te quedes aquí a través de esta conferencia de cómo vivir el Día del Padre sin ti, papá, y recordándote que esta transmisión que está haciendo a través de YouTube, a través de un estreno, tiene un chat que está completamente en vivo. Y los especialistas tanatólogos de la comunidad de Adiós mi barco de papel, estamos presentes en cada momento en este chat para atender a cada uno de sus dudas, sus comentarios e incluso todos aquellos testimonios que quieran compartir a través de este chat que de alguna manera está uniendo a todas las personas que estamos atravesando por este difícil proceso de la pérdida de un padre. También le damos la bienvenida. Si tú no estás viviendo un proceso de duelo, pero sí tienes un amigo, una amiga, algún conocido, algún familiar que está pasando por esta situación difícil de duelo, para que puedas tener mejores herramientas y puedas acompañar de una mejor manera. Así que bienvenido y bienvenida y también te agradecemos por convertirte en ese tanatólogo de cabecera que va a estar presente en la situación de duelo que está viviendo cada uno de tus familiares o de tu familiar o amigo o amiga. También damos la bienvenida a todo el personal de salud, que en muchas ocasiones los tenemos conectados a través de nuestras pláticas y conferencias, que a lo mejor pueden ser psicólogos, terapeutas, tanatólogos o incluso psiquiatras que en este momento están atendiendo a pacientes que van a pasar por este proceso de duelo o que están pasando por este proceso del duelo por la pérdida de papá. Bienvenidos también y recordarles que pueden solicitar, si son personal que lo requieren, su constancia con valor curricular sobre esta ponencia de cómo vivir el Día del Padre sin ti, papá. De esta manera, les damos la mejor bienvenida y quiero mandarles un saludo muy respetuoso a todos los tripulantes de nuestra comunidad Adiós mi barco de papel, que nos pidieron mucho este tipo de plática para poder sobrellevar este duelo y sobre todo en esta fecha tan importante en que comienza a acercarse la celebración del Día del Padre. Reciban un abrazo muy caluroso, muy respetuoso y saber que como nuestro lema lo dice, no descansaremos hasta llevarte a un puerto seguro. Sean bienvenidos y comenzamos de esta manera. Seguramente la mayoría de las personas que están conectadas son personas que son parte de nuestra comunidad, pero sí que puede haber algunas otras que es la primera vez que se conectan con nosotros y que apenas nos están conociendo. En este momento voy a dar una breve introducción sobre quién soy yo para que puedan conocerme. Como ya les decía al inicio del video, mi nombre es Omar Garza y les voy a decir un poco sobre cuáles son mis credenciales. Soy licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. También tengo una licenciatura en Psicología Clínica.
Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y tengo postítulos en tanatología, en suicidología y actualmente soy maestrante en la maestría de tanatología. Estoy certificado por la red Conocer de la Secretaría de Educación Pública para desarrollar e impartir cursos. Tengo un seminario en abordaje tanatológico e intervención en el suicidio, así también como un seminario de secuelas postraumáticas por el COVID. Soy autor de 2 libros, uno de Mátame tú, que es una novela de duelo, y coautor de la antología Mi tinta en tus recuerdos. Estoy condecorado como embajador para la paz por la Federación para la Paz Universal de la UPF Perú y soy miembro fundador de esta comunidad de Adiós mi barco de papel. Y a nombre de todos los colaboradores de Adiós mi barco de papel, les damos nuevamente la bienvenida a esta ponencia. Y como lo hacemos en cada uno de nuestros talleres, de nuestros cursos y de nuestras conferencias, queremos escucharlos. Es muy importante para nosotros, adicional, que el equipo de tanatólogos de la comunidad de Adiós mi barco de papel se encuentra en este momento atento al chat que está haciendo totalmente en vivo. Así que nos gustaría conocerlos, que nos dijeran quiénes son, cuál es el duelo que están pasando en este momento, por qué están aquí, que es la pregunta clave, y que nos dejen saber sus comentarios. Al igual nos pueden decir de qué ciudades donde nos están viendo, que incluso sabemos que hay personas que se conectan de diferentes países, a los cuales también queremos mandarles un saludo muy caluroso. Pero vamos a hacer uso de este chat que está siendo totalmente en vivo. Por favor, déjenos saber aquí en la caja de los comentarios de este chat en vivo cuál es la razón del por qué están ustedes aquí conectados. Puede ser, como ya lo decíamos anteriormente, que en primera persona seas un hijo o una hija que está viviendo este proceso de duelo por la pérdida de papá. Pero sabemos que también pueden estar conectados para obtener información de cómo poder ayudar a sus seres queridos que están pasando por este tipo de duelo, o incluso a lo mejor eres un psicólogo, un tanatólogo, un psicoterapeuta o incluso un psiquiatra que está atendiendo a pacientes que están pasando por este duelo y quieres tener mayor información. Así que nuevamente les decimos, a partir de ahora y a través de toda esta conferencia, ustedes manténganse comentándonos aquí en este chat en vivo sus dudas, sus preguntas y también cualquier testimonio que tengan que pueda ayudar a conectar a todos los que estamos en esta transmisión. A manera de hacer un breviario muy rápido de qué es lo que vas a conocer en esta transmisión, te decimos que vamos a platicar sobre cómo sobrellevar estas reacciones de aniversario. Es decir, estas reacciones que aparecen una semana durante e incluso una semana después de que se acercan las fechas importantes. Puede ser la fecha de cumpleaños de papá, puede ser la fecha de aniversario luctuoso de papá, puede ser el Día del Padre, justamente a lo que nos vamos a enfrentar en algunos días, o incluso puede ser la Navidad y el Año Nuevo. Esas emociones y esa sensación que hacen que se encrudezca el duelo como si apenas acabara de ocurrir, pues bueno, atienden a las reacciones de aniversario. ¿Quieres conocer más de ellas? Lo vamos a decir en la siguiente parte de la presentación. Vamos a conocer también cuáles son las tareas del duelo. Muchas personas me dicen, Omar, es que, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderlo vivir sanamente? O mucha gente me dice que estoy ya incluso con una barrera y que no avanzo en mi proceso de duelo. Pues bueno, aquí te vamos a decir cuáles son esas 7 claves para que hagas tus tareas de duelo y qué mejor ahora que se aproxima una fecha de bastante valor para cada uno de nuestros padres. Vamos a ver también cuáles son las características del método constructivista de duelo, el cual es muy importante para comenzarlo a vivir y que nos invita a que tenemos que poner un paso de acción para poder procesar nuestro duelo. Veremos los desafíos ante la pérdida de un padre, cuáles son esas heridas que incluso te están impidiendo avanzar y también cómo decir sí al proceso de duelo por la pérdida de papá. Claro, no dejaremos atrás cuáles son esas fases, esas etapas a las cuales te vas a enfrentar para que puedas tener conocimiento sobre ellas e incluso puedas identificarte en este momento en cuál te encuentras tú. Comencemos con las reacciones de aniversario. Ya lo decíamos, ¿cuáles son estas reacciones de aniversario? Estas reacciones se van a presentar cada que tengamos una fecha importante. Es también importante decir
que todas las cosas que no suceden, que son displacenteras, nuestro cerebro tiene la capacidad de recordárnoslas hasta un 80% de veces más que las cosas positivas que nos recuerdan. Es por eso que cuando nos enfrentamos a un hecho que puede ser muy doloroso o traumático, como la pérdida de un ser querido o en este caso como la pérdida de papá, esto va a hacer que nuestro cerebro lo procese y no lo esté mencionando o avisando sobre lo sucedido en cada fecha importante. Es por esto que no debe de causar sorpresa que ante las fechas como la Navidad, como el Año Nuevo, como el Día del Padre, puedan ser fechas en las que estas reacciones de aniversario nos hacen creer que hemos retrocedido en nuestro proceso de duelo, que hemos dado paso atrás. Es por eso que podemos sentir que si a lo mejor y ya veíamos que estábamos avanzando en el proceso de duelo y ahora lo vemos como esa montaña rusa que de repente cae y nos hace sentir un poco incómodos o tristes, incluso con un poco de impotencia, al pensar que estamos retrocediendo en el proceso de duelo, es importante saber que únicamente son las reacciones de aniversario, que es algo natural que suceda dentro de los procesos, que es algo que va a suceder a lo largo de los años también, pero que cada vez su intensidad va a disminuir poco a poco. Esto no invita a que dejes atrás la celebración, a que dejes atrás el hacer algo simbólico por papá que hoy no se encuentra presente, pero sí indica que es un proceso normal, que teniendo el conocimiento puedes hacer que esto no sea sentido como un fracaso del proceso de duelo y que incluso te invite a resignificar la pérdida. ¿Qué puntos podemos mencionar sobre las reacciones de aniversario en este momento? Es que se activan recuerdos y emociones angustiantes. Es decir, te vas incluso a aquellas imágenes, aquellos sucesos que ya habías dejado un poco atrás, en el cual sucedieron los hechos. Aparecen poco antes de las fechas importantes. En este momento estamos a días de la celebración del Día del Padre. Podríamos decir que incluso ya empiezas a sentirte un poco extraño, pues estarás atendiendo a estas reacciones de aniversario. Su permanencia es transitoria y pueden tardar en desaparecer una semana, máximo 10 días. Esto es importante que lo tengas en mente para que puedas tener un calendario sobre cuándo aparecieron y en qué momento empiezan a desaparecer. Si ves que estas no desaparecen y ahí se quedan, es momento de solicitar ayuda profesional. Encrudecen la pérdida como si fuera el momento en el que acaba de suceder, sería otro de los puntos. Atención a esto, no porque sientas que esa sintomatología está subiendo cada vez más, que la tristeza profunda está llegando, que incluso te estás sintiendo muy ansioso, muy desesperado o incluso el estado de ánimo baja mucho. Es importante saber que estás atendiendo a reacciones de aniversario, pero que estas van a pasar. No es un retroceso en el proceso de duelo, es un punto clave que debes de saber y también saber que hay un neurotransmisor que lo está ocasionando. Este neurotransmisor es aquel que se segrega en nuestro cerebro y que atraviesa todo nuestro cuerpo cuando estamos cerca de esas personas que queremos y que amamos mucho, cuando damos un abrazo, cuando decimos te quiero y que es claro que como es una oxitocina, al momento de estarnos recordando a papá por las reacciones de aniversario, nuestro cerebro va a intentar defenderse pidiéndote esta oxitocina. Pero hay que recordar que esto es algo natural y que va a pasar junto con las reacciones de aniversario. Ya decíamos cuáles son los ejemplos y está el Día del Padre, que estamos próximos, Día de las Madres, Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, San Valentín, dependiendo de cuál sea la fecha que está sucediendo en el momento. Es importante saber también que el proceso de duelo está enmarcado estadísticamente por altas y bajas. Es por eso que seguramente han escuchado anteriormente en el que decimos o que otras personas mencionan que el proceso de duelo es idéntico a estar arriba de una montaña rusa. La única diferencia aquí es que cuando tú te subes a una montaña rusa lo haces porque quieres, por convicción y porque quieres sentir esta adrenalina. En este caso, esta montaña rusa es como aquella en la que fuiste empujado, aquella que no solicitaste, pero que tendrás que vivirla. Y así como se viven en las montañas rusas, el recorrido,
puede tener momentos en los que nos sentimos bien, en el que estamos en paz, calmados, pero otros en lo que esto empieza a bajar. Y estas reacciones de aniversario también traen por consecuencia todo un calendario en el cual nos dice cómo es que podemos esperar que nos sentamos cuando estamos en un proceso de duelo. Esto es a través de los meses y como lo menciona en la gráfica, que esperamos que la puedan estar viendo en pantalla, vamos a intentar colocarla porque estamos grabando en diferente momento el video, pero podemos ver cómo muy al inicio, los primeros meses, estamos recientes al suceso de la pérdida de papá, pero tenemos bastante energía. Esta energía que en cualquier momento las personas nos pueden decir, no sé cómo pude hacer todos los trámites del hospital, del funeral, todos los rituales, toda la situación de rosario, si es que son religiosos católicos, o incluso aquellos rituales que se hacen después para despedir a esa persona que ha trascendido. Y bueno, ahí tenemos una energía bastante alta a pesar de que son los primeros momentos del duelo. Después vemos cómo esta gráfica empieza a bajar, siendo los meses más complicados, y esto es en donde me quiero detener para que tomen nota y ustedes puedan saber en qué referencia están sobre los meses después de la pérdida. Y es importante saber que los meses más difíciles de un proceso de duelo estadísticamente están en el mes quinto, en el sexto y en el séptimo, para después comenzar a subir un poco más y después, al llegar el año que se convierte en la reacción de aniversario por el año luctuoso de la pérdida, baja un poquito por ahí del mes 12, del mes 13, para después continuar su proceso en ascenso, en el cual tanto las energías, la desmotivación, la tristeza profunda empiezan a desaparecer poco a poco y tú empiezas a incorporarte un poco más con normalidad a tus actividades a como las hacías antes de la pérdida. Si en tu proceso de duelo, aparte de detectar estas subidas o estas bajas, o no detectas ningún momento en el que comienzas a estar mejor y ya han pasado más de los 24 meses, esta es una característica más que te puede decir que es necesario de solicitar ayuda profesional. Y hay un dato muy importante sobre la pérdida y los duelos por papá, y es que no importa la edad que tengamos, siempre se va a sentir. No hay edad para sentirnos huérfanos en caso de perder a alguno de nuestros padres. Y para eso hay un testimonio muy importante de muchos que suelen escucharse en los consultorios tanatológicos, de aquellas personas que dicen que se pueden sentir un poco incómodas, un poco invalidadas, o con un duelo un poco silencioso porque sienten que no pueden quebrarse, que no pueden llorar, que no pueden comentar que se encuentran mal, porque ya tienen una cierta edad, 30, 40 o 50 años. Pero la realidad de las cosas es que no hay edad para sentir tan fuerte una pérdida como lo es papá. Y uno de los testimonios que justamente estamos presentando que dicen, me convertí en huérfano cuando tenía 52 años. A pesar de la edad y de la experiencia profesional, la muerte de mi padre me cambió para siempre. La gente dice que es como perder una parte de uno mismo, pero yo sentí como si lo que se cortara fuera el ancla de su identidad. Fíjense qué tan importante es poner total atención a cuando hemos perdido a nuestro papá. Alguien que se puede sentir incluso mutilado porque esa identidad que tenía piensa que hoy ya no la tiene. Así que un punto importante de esta conferencia y de esta plática es el llevarse, tanto tú como hijo o hija o tú como profesional de la salud, que no hay edad para que esa persona que está viviendo este proceso de duelo pueda sentirse en orfandad. Si has llegado hasta este momento de esta plática de cómo vivir el Día del Padre sin ti, te invitamos a que nos dejes en tus comentarios cuáles son tus testimonios de cómo es que has vivido este proceso de duelo por la pérdida de un padre. Pero ¿por qué es tan dolorosa la pérdida de un papá? Aquí te voy a decir algunas características. Si te identificas con alguna, por favor, háznoslo saber aquí en el chat para que la gente que está conectada vean que en esta comunidad pueden encontrar a más personas que están pasando en este momento por el mismo dolor. Recuerden que crear una red de apoyo cuando estás en un proceso de duelo y compartir tu testimonio con otras personas que están pasando por lo mismo
es también un proceso de mucha ayuda y sobre todo muy sanador. ¿Por qué es tan dolorosa la pérdida de un papá? Pues bueno, es importante saber que la muerte es un proceso que tiene la vida, pero únicamente nos dedicamos a vivir. Actualmente la mayoría de los tanatólogos estamos trabajando en cómo llevar la educación de muerte también a cada uno de los espacios educativos. Sin embargo, tenemos una brecha muy complicada sobre cómo es que piensan cada uno de los padres y sobre todo es que cómo el modelo educativo puede adaptarse a llevar un proceso que indique y que hable sobre la vida y un proceso sobre la muerte. Regularmente y sobre todo en México, vemos a la muerte más pintoresca, caricaturesca, incluso podemos hacer un poco de mofa de ella, y en las casas no se acostumbra a hablar con los hijos sobre cómo es este ciclo de vida. Pensamos que la muerte nunca va a llegar a nuestras casas, pero cuando llega se siente muy doloroso y justamente es por esa creencia nuclear en la que pensamos en la muerte de los demás, pero no en la muerte nuestra o que en nuestra casa puede llegar a suceder. Esto lo hace parte de lo doloroso. También hay otras características, como esa de ver en el papá a un cuidador, a un proveedor, a alguien de fuerza, a una autoridad dentro de la casa. ¿Cuántas veces no escuchamos que en las familias donde se ha perdido a papá, el hijo mayor se siente un poco ansioso y muy responsable de cómo poderse hacer cargo de toda la familia, de convertirse en ese papá y de dejar de vivir el papel de hijo para convertirse en ese papá que ahora hace falta y que tenga esa autoridad de hacer cumplir los límites? Perder a un padre significa descontrol total y es importante tener esto en mente. El descontrol llegará de forma natural después de la muerte, pero tú podrás, y cada uno de ustedes en proceso de duelo, podrán ir sanando esta situación en cuanto el proceso de duelo vaya dejándolo pasar. ¿Cuántas veces nuestro padre no fue más que un superhéroe? Esto también lo hace muy difícil al momento de enfrentarnos al proceso de duelo. Nos sentimos totalmente a la deriva, nos sentimos abandonados por ese superhéroe que había estado ahí permaneciendo con nosotros desde que estábamos pequeños hasta el momento. Es una relación ambivalente. Esto entre el miedo y la admiración es una parte que también hace muy difícil este proceso de duelo. Hay una sensación, como ya lo decía antes, de que nos estamos quedando en orfandad. Es un duelo de procedencia, es decir, de dónde venimos y cómo es que venimos aquí. A los padres siempre tendremos que agradecerles el que nos hayan traído al mundo y que tengamos la oportunidad de estar viviendo este proceso aún con lo difícil que es. Se convierte en un duelo profundo. Ya decía yo anteriormente que no hay edad para sentir la orfandad, pero hay un duelo muy profundo y donde debemos de tener mayor atención entre los niños de 8 y 18 años. Y también es importante atender a ese sentimiento de culpabilidad. Más adelante, llegando a la parte final de esta conferencia, te vamos a decir qué podemos hacer para que esa culpabilidad que estamos sintiendo o qué podamos sentir por la muerte de nuestro papá pueda cesar. Es importante también pasar a esta siguiente lámina donde nos dice cuáles son los factores que pueden agravar la reacción frente a la muerte de un padre. Aquí es importante saber, y les pido que se detengan un poquito, que no importa en qué situación te encuentras en este momento. No importa si estás en el primer mes de la muerte de papá, a los 6 meses, al año, a los 2, o incluso si eres un huérfano ya de tiempo y que en su momento no sabes si pudiste elaborar tu duelo o no, o simplemente dejaste que el tiempo lo curara. En este momento es importante que puedas hacer una lista e identificar si en tu caso encuentras alguno de estos factores, porque seguramente pueden estar afectando alguna de las situaciones de tu vida cotidiana o pueden estar muy ocultos y dañándote o sentirte herido poco a poco. Si tú reconoces algún factor más que en tu caso está presente, es importante, como ya lo decías, que lo dejes aquí en los comentarios para que los demás podamos verlos.
Un factor importante es cómo murió la persona. Otro factor importante es cómo nos enteramos de su fallecimiento. Es decir, quién nos dio esa noticia. ¿Nos la dieron de forma adecuada o no? ¿Nos la dieron en el hospital? ¿Y cuáles eran los factores ambientales que estábamos viendo? Es muy común en el consultorio ver cómo hay pacientes que tienen cierto nivel de traumatismo postraumático sobre la muerte de un ser querido porque la noticia la recibieron de una manera que no fue adecuada, que no fue empática y que incluso veían y tienen imágenes grabadas sobre los factores ambientales, es decir, las condiciones del hospital o algunos otros factores que puedan estar ahí también influyendo en su proceso de duelo. El tercer punto y muy importante es el tipo de relación que tenías con el papá, con tu papá. Es decir, eran muy cercanos o muy alejados. Muchas personas piensan que tal vez no vivieron la mayor parte de su infancia o de su vida cerca de papá, o piensan que la relación no era tan buena y creen que por eso va a doler menos y creen que por eso le duele más a las personas que sí están muy cercanas y con una buena relación con sus padres. Sin embargo, esto nada más es un mito. La realidad de las cosas es que por igual se siente la pérdida y que en el caso de estar en un límite de ser muy cercanos o en el otro límite de estar muy alejados, tiene características que agravan esta situación de duelo. La dinámica familiar que existía antes de la muerte también es muy importante. Y también algo que hay que estar analizando y que hay que ver son esos cambios en la economía, en la vivienda, en la protección. Muchas veces la desprotección de quedarnos abandonados por la pérdida de nuestro papá nos hace sentir demasiados ansiosos, tanto que podemos llegar a tener ataques de ansiedad o de pánico porque nos han quitado ese bloque básico de tener protección, de tener seguridad y de tener economía. También otro de los puntos importantes que pueden agravar estas reacciones frente a la muerte de un padre es si es un hijo que está en la etapa de niñez y cómo fueron atendidas sus necesidades. Muchas veces pudimos haber perdido a papá hace tiempo, hace años, cuando éramos menores de edad, cuando a lo mejor teníamos 5, 6, 10 años aproximadamente, pero las personas adultas no pudieron acercarse con nosotros a decirnos qué fue lo que sucedió, cómo fue que pasó, y eso se queda como una herida marcada que puede transcurrir por el resto de los años si es que no lo elaboramos. Ahora bien, si tú eres personal de la salud, estás teniendo un paciente que está atravesando por un duelo por la pérdida de su papá, eres un acompañante que tienes un amigo cercano o un familiar que está pasando por este duelo, o eres un hijo o una hija que lo está viviendo en primera persona, la muerte de un padre, es importante que sepas cuáles son los puntos que siempre mereciste saber o que incluso mereces hoy una respuesta porque también puedes preguntar. El primer punto es saber cómo ocurrió. El segundo punto es tener conocimiento del hecho en cuanto ocurra. El tercer punto es posibilidad de verlo e incluso de despedirte. Que te refuercen que tu papá seguirá siendo cuidado, que los médicos están haciendo todo lo necesario para poderlo mantener sin dolor, a salvo y para que sea lo mejor que pueda suceder con él. No decir que tienes que ser fuerte, tampoco decirte que tienes que ser ahora el hombre de la casa. Y muy importante, necesitas seguir siendo hijo. Este punto pareciera que está un poco más enfocado a aquellas personas que trabajamos en la parte terapéutica, en la parte médica, en la parte de trabajo social, en la parte de cuidados paliativos. Pero tú como hijo o hija de un papá que en este momento está en los momentos últimos o finales de su vida, o que incluso ya falleció y te quedan dudas sobre esto, recuerda que siempre ante la muerte de un papá, el hijo merece tener estas respuestas. Habrán algunas como el tener conocimiento cuando el hecho ocurra, que a lo mejor en su momento no te fue notificado, pero cualquier momento, a pesar de los años, es bueno para que puedas acercarte a esa otra persona
que en ese momento también lo estaba viviendo y que seguramente tenía mayor información que tú, y preguntes todas las dudas que en ese momento no fueron contestadas. Si has llegado hasta esta parte de nuestra plática, te recordamos que el chat está siendo completamente en vivo y que el equipo de tanatólogos de Adiós mi barco de papel está atento para contestar a tus preguntas, a tus dudas, incluso para revisar tus comentarios y testimonios. Vamos a pasar a una parte fundamental que puede ayudar tanto a terapeutas, a personal de la salud mental, incluso a ti como hijo o hija que en este momento estás pasando por un proceso de duelo por la pérdida de un padre. Aunque el modelo es universal y se aplica para cualquier tipo de pérdida, pérdida de hijos, pérdida de esposo o esposa, pérdida de abuelos, en este momento como lo estamos viendo, pérdida de un papá, incluso para pérdida de una mamá, hay que ubicarte y saber en qué tipo de duelo estás tú. Ya decíamos que estás en un duelo de procedencia, y este choca muy a menudo con el duelo de pertenencia que tiene, por ejemplo, una madre. En este caso, mamá ha perdido a su esposo, tendrá que vivir otro tipo de duelo con diferentes características. Pero esta conferencia está enfocada para ti, que eres hijo o hija, que ha perdido un padre, y aquí te vamos a decir cuáles son las fases que vas a estar atravesando para que puedas reconocer si ya pasaste alguna, si estás en alguna de ellas, y sobre todo te vamos a dar cuáles son esos tips de esas barreras que se pueden poner en el proceso de duelo y que por eso puede ser que no puedas seguir avanzando. Es importante saber que si te identificas que ya tienes mucho tiempo en alguna de estas barreras y que no puedes avanzar, se pida este apoyo o esta ayuda profesional con un guía que pueda ayudarte a procesar tu proceso de duelo y sobre todo recordar que nunca estás solo. Hay una red de apoyo y nosotros en Adiós mi barco de papel tenemos una comunidad donde somos muchos tripulantes que estamos procesando un tipo de duelo como el que tú tienes. Vamos a dejar también cuál es el contacto por si no estás unido, te puedas unir a nuestra red y conozcas todas nuestras actividades que todas son gratuitas. Y vamos a empezar con cuál es la primera fase en la cual todos nos enfrentaremos desde ese momento en el que nos dan la noticia que nuestro papá ha trascendido. Y esa primera fase se llama choque y aturdimiento. Ese momento que los pacientes nos refieren como sentirse que están flotando, que están como en una realidad alterna, que incluso están viendo a blanco y negro, que incluso se sienten en todo momento como si no estuvieran dentro de sí. Pues bueno, este choque y aturdimiento está ayudándote poco a poco a que tu cerebro vaya procesando la situación que te han comentado. Hay que saber que nadie debe de empujarte a salir de esta etapa. Esta es una etapa que cada uno debe de vivir de manera individual, cada uno a su tiempo, porque está respondiendo a su propio cuerpo, está respondiendo a su propia mente, y en el momento oportuno ese choque y aturdimiento se irá desvaneciendo para poderle dar cabida a la siguiente fase. Otras características que regularmente los pacientes dolientes nos mencionan que viven en esta etapa de choque y aturdimiento es esta situación de seguir esperando que papá llegue de sus actividades, que llegue del trabajo, que papá marque a ese celular y nosotros poder ver en la pantalla que papá está haciendo una llamada, incluso muchos hijos que le hacen esa llamada a papá e incluso también algunos otros que les mandan WhatsApp o algún mensaje de texto esperando a que papá conteste. Sigue siendo una etapa de choque, sigue siendo una etapa de aturdimiento que es normal y es natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa para que el paciente o para que tú como paciente que estás en duelo puedas ir avanzando? Hay que regresar al momento en el que sucedió el accidente, el fallecimiento de tu papá, en cómo fueron las cosas, en cómo te avisaron, en todo aquello que pueda ocasionar un trauma por la pérdida, y hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que sacar toda esa información con ayuda de un conocido, de un amigo. Ya los decía, estos amigos que se convierten en tanatólogos de cabecera
o incluso si no tienes a alguien cercano, con un terapeuta tanatólogo que pueda hacer que este choque y aturdimiento avance a la siguiente fase y que no se detenga ahí. Si tú llevas mucho tiempo detenido en esta etapa y crees que no puedes avanzar, tu duelo puede estar convirtiéndose en un duelo con estrés postraumático. Es importante que esto no lo dejes avanzar y que pidas ayuda profesional para que avances a la siguiente fase. Una segunda fase con la cual nos vamos a topar en este proceso de duelo es la evitación y la negación. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta etapa de evitación, en esta etapa en la que estamos negados a atender a las tareas a las cuales nos invita el duelo? Esta etapa de no querer mover las cosas de papá, de que su recámara se quede totalmente intacta, de que la ropa no sea movida, de que si tenemos las cenizas en casa, se queden por un tiempo muy prolongado ahí en casa. Muchos pacientes me hacen la pregunta o en las conferencias, algunos profesionales de la salud me preguntan cuál es el tiempo adecuado para que las cenizas estén en casa. La respuesta es que no hay un tiempo adecuado. El tiempo puede ser adecuado según cada paciente y hay que ver si esta situación le está ayudando a avanzar al proceso de duelo o si esta situación ya se ha quedado ahí, pero mal adaptada. Recuerden que el no mover las cosas de alguien que ha fallecido, de dejar el cuarto, la ropa tal cual como está, de dejar las cenizas incluso ahí por un tiempo muy prolongado, que ya no está ayudando a una transición sana. Para eso es que las cenizas pueden apoyarnos y la ropa y las cosas de papá en casa para ir haciendo una transición paulatina, de poco a poco, ir adaptándonos a la nueva vida, a la nueva realidad que nos toca hoy vivir. Pero si ya ha pasado mucho tiempo, pudiéramos hablar tal vez más de un año y sigue la negación y la evitación de sacar la ropa, de llevar las cenizas a un lugar de descanso, estaríamos hablando que el duelo se está convirtiendo en un duelo evitativo. Este duelo evitativo va a hacer que no podamos pasar a siguientes fases. Así que si tú te ves en esta situación, es importante buscar ayuda profesional. También un punto importante de cómo evitamos el duelo. Hay pacientes en los consultorios que manejan en todo momento el sentirse culpables por alguna razón de la muerte de su ser querido o en este caso de la muerte de papá. Si lo hubiera llevado antes del hospital, si lo hubiéramos cambiado de hospital, si no le hubiera hecho eso, si no le hubiera dicho el otro, si hubiéramos actuado más rápido y la culpa toma un papel protagonista del duelo sin dejar avanzar a la verdadera emoción que es la tristeza. Si tú te ves también encajonado o encajonada en culpabilizarte de lo sucedido, de responsabilizar a los demás de lo sucedido, de estar únicamente en problemas legales por negligencia médica o alguna otra situación, es que tu duelo lo estás convirtiendo en un duelo evitativo y la culpa está ayudándote, la culpa está a favor tuya para no salir del escenario y para que la tristeza profunda no llegue. Es importante saber si el duelo está en esa etapa de evitación y de negación. Posteriormente, cuando esta etapa es realizada, pasamos a una tercera fase llamada conexión e integración. Ese momento en el que pareciera que estamos oscilando entre la vida que tenemos, nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestra familia, nuestras actividades de entretenimiento y que de repente pasamos a recordar la pérdida de nuestro papá y que incluso nos sentimos un poco tristes. Pero si este es un oscilamiento combinado, bilateral, de un momento estar conectado con la pérdida, pero otro conectado con la vida, es que tu proceso se está elaborando de manera sana y que estás avanzando de manera correcta, conectando e integrándote con la nueva realidad. Cuando las personas detectan, y si tú como hijo o hija detectas que no puedes hacer esta combinación de vivir entre la pérdida y conectado con la vida, y únicamente lo que hay es tristeza, culpabilidad, dolor, sufrimiento,
tu duelo se está cronificando y ese es momento en el que debes de solicitar ayuda profesional e intervención de un terapeuta que te pueda guiar en el proceso de duelo. Una vez que la conexión y la integración ha sido resuelta, pasamos a la última fase, crecimiento y transformación. Y esto nos indicará que estás llegando al final del proceso. En la mayoría de los procesos de duelo podemos encontrar afecciones como lo son la ansiedad, la ira y la depresión. Si tú estás viendo en este momento esta conferencia y si eres un hijo o una hija que está pasando por el difícil proceso de duelo y crees que una de estas características resuenan en ti y que te está haciendo complicado avanzar en el mismo proceso de duelo, te invitamos a nuestra campaña de ansiedad que tenemos en la comunidad de Adiós mi barco de papel. Únicamente es importante que nos mandes un mensaje al contacto que vamos a poner aquí abajo de la comunidad de Adiós mi barco de papel y solicites tu evaluación de ansiedad y depresión totalmente gratuita. Un equipo de tanatólogos profesionistas van a poderte aplicar, evaluar e interpretar esta evaluación y te dirán cuáles son tus resultados y cuáles son las mejores recomendaciones para poder llevar un proceso sano. Es importante tener en cuenta que ante el proceso de duelo por la pérdida de un papá, hay mecanismos de defensa que salen a nuestro favor o que intentan ayudarnos de algo, pero algunos pueden ser también un poco amenazantes ante nuestro proceso de duelo y al sobre cómo podamos actuar. Es importante tener en mente y te voy a decir cuáles son los 3 mecanismos de defensa principales para que puedas ver si te identificas con alguno de ellos 3. Si alguno de estos 3 ha estado presente en tu proceso de duelo, háznoslo saber también aquí en los comentarios del chat que está apareciendo totalmente en vivo. El primer mecanismo de defensa es negación. Esto nos sucede a la mayoría de las personas y es aquello que cuando nos dan la noticia decimos es imposible, papá no tomaba esa carretera, papá no iba para ese lugar, papá no es esa persona de la que están hablando, o incluso que querramos hacer estas llamadas repetitivas, mensajes de WhatsApp, que lo esperemos cada día pensando que va a entrar por la puerta, o algo que nos hace decir, estás teniendo una pesadilla y pronto vas a despertar. Esta negación regularmente está a favor tuyo en los momentos iniciales del proceso de duelo. Hay que estar muy alerta porque si esto se hace crónico y tenemos una negación de más de 6 meses, de más de un año, podríamos estar hablando de un duelo complicado donde se necesita intervención profesional. Uno de los segundos mecanismos de defensa que podemos ver ante la pérdida de un padre es el mecanismo de identificación. Y lo podemos ver en 2 maneras. En aquellos hijos que empiezan a hacer las actividades que antes hacía papá, si antes papá era el que barría la casa, pues uno de los hijos empieza a hacerlo. Si papá tomaba mucho café y a lo mejor los hijos no tomaban café, ahora empiezan a tomar café también. O habrá otros reforzamientos que son más positivos, como cuando papá era quien hacía la comida o las cenas para mantener a todos reunidos, o en las fiestas importantes él era el que daba las palabras. Habrá quien se identifique y ahora tome ese papel como mecanismo de defensa. También es importante estar alerta si tú eres el hijo mayor o el único hijo hombre que estaba en la familia y esa responsabilidad que se adjudica, como ahora tú serás el hombre de la casa, y que empiezan a identificarse como esa persona de autoridad, de fuerza, pero que con el tiempo esta sobrecarga de exigencias puede llegar a provocar situaciones complicadas. Si te está sucediendo esto, también es importante la ayuda profesional. Y un tercer mecanismo de defensa, podemos decir que es esta regresión o esta vuelta a la infancia. Esto que es muy visible en los niños que son muy pequeños, porque a lo mejor ya avisaban a ir al baño y ahora comienzan a hacerse del baño, o ya no tomaban biberón, pero ante una situación amenazante comienzan a tomar biberón. También sucede en otras etapas de la vida, incluso con los hijos que son adultos, y es como regresar a algunas etapas atrás porque se está exigiendo ese cuidado, esa protección que antes papá nos daba o uno de los padres,
y que ahora no se está. Y bueno, antes de pasar a la etapa final, donde te vamos a decir qué hacer para poder sobrellevar esta determinada fecha del Día del Padre, a ti que no tienes a tu papá con vida, quiero hablarte sobre estas heridas que están impidiendo que elabores tu duelo. Muchas veces tenemos pacientes que llegan después de tiempo, 2 o 3 años, y nos dicen, es que yo supe en qué momento mi duelo se detuvo, pero pensé que el tiempo lo iba a sanar y esto no ha sanado. Me siento igual o incluso un poco peor que en el momento en que todo sucedió. Es importante que tomes atención a estas características que te voy a mencionar, que son heridas más profundas que únicamente el proceso de duelo y que es por eso que a veces hay como una barrera muy complicada para sobrepasar o para derribar y para continuar con el proceso. Si identificas alguna de estas heridas, te va a servir demasiado la última actividad que te vamos a dejar para poder vivir este Día del Padre sin tu papá. La primera herida que te puede estar impidiendo que elabores tu duelo es si en vida idealizaste mucho a tu papá y que de alguna manera no cumplió con todas las expectativas que tú estabas esperando. Es importante saber que no con convicción de dañarte, pero que los papás son los encargados de transmitir la mayoría de las heridas que fueron provocadas en la infancia. Tanto abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia son transferidas por papá y por mamá. Muchas de ellas por papá porque tenía que salir a trabajar. Hay que saber que la mentalidad que hoy puedes tener no es la misma que un niño podía tener cuando papá constantemente estaba de viaje o tenía que salir de trabajo, o incluso si hubo una infidelidad o si papá tuvo que retirarse del seno familiar y es tomado como abandono o es tomado incluso como rechazo. Si tú idealizaste a tu papá, es importante sanar esta herida para que te deje avanzar en tu proceso de duelo. También, un segundo punto que puede estar impidiendo que elabores tu duelo es si tuviste pérdidas anteriores y que no las resolviste. Ojo y mucha atención aquí. El tercer punto también son las cargas económicas. Muchas veces con la muerte de papá y que era el único que se encargaba de mantener la economía de la casa o del seno familiar, estas cargas económicas pueden traducirse como una herida que puede estar impidiendo que elabores tu duelo. También, si era con quien te identificabas más o si eras su antagónico, esto también hace que tengas que sanar primero esta herida para después pasar a sanar el proceso de duelo. Si no, se va a quedar interrumpido. No haber tenido una relación sincera con papá por su autoridad, por ese respeto que tenías que tenerle, esos papás que no pueden ser tan afectivos, que a lo mejor nos faltó ese abrazo caluroso, también puede ser una herida más que tienes que curar relacionalmente para poder avanzar con el proceso de duelo. Asuntos pendientes es otra de las heridas que si se quedaron ahí sin resolverse, es necesario que primero sanes esa herida para después pasar a sanar el proceso de duelo. Y bueno, si te identificas con alguna de estas heridas que vimos anteriormente, déjanos tus comentarios, porque recuerda que el expresarlo y el estarlo comunicando con más personas de la comunidad que están pasando por el mismo proceso de duelo, ya en sí solo es muy sanador. Ahora bien, vamos a pasar a la parte final de esta plática y queremos dejarte las mejores recomendaciones para aquellas personas que por tiempo, que por decisión, por economía o por alguna otra situación no quieren o no gustan de acudir con un terapeuta tanatólogo a vivir este proceso de duelo con una guía, puedas hacerlo de manera autodidacta desde tu casa. Así que toma nota a estas siguientes tareas, que son 7, que te voy a mencionar. Incluso te voy a dar ejemplos de cómo las puedes hacer. Estas tareas son tareas paulatinas, son tareas que no las tienes que hacer todas juntas, pero sí las tienes que hacer con un avance de paso a paso. Una vez que sientes que una se ha resuelto, pasar a la siguiente tarea y luego a la siguiente hasta llegar a la séptima. Y la primera tarea de duelo es
exprésate. Ya te lo decía anteriormente, busca a esa persona con empatía, que te sientas a gusto, a la cual esa persona no juzgue tampoco, a esa persona que no te esté empujando a avanzar de una manera abrupta, sino que por el contrario sea esa persona que te da su oído, que te da su compañía, esa persona que no habla tanto, sino que deja que tú hables. Y esa sería la recomendación que le haría también a todos aquellos acompañantes en el proceso de duelo, consejeros, que dejen que el paciente se exprese, porque muchas veces queremos dar nuestra opinión, pero no nos está pidiendo opinión. Lo único que quiere es decir lo que siente, cómo lo siente, desde dónde lo siente y en dónde lo siente. Expresarte es la primera tarea de duelo que tienes que hacer. No se vale expresarte tú solo, contigo mismo, decir, Omar, es que yo platico conmigo mismo sobre la situación. Es importante que lo expreses con alguien más, con esa otra persona que tenga voz, esa persona que pueda responderte, esa persona que pueda validar lo que estás sintiendo. Muchas veces por situaciones diferentes no tienes con quién hacerlo. Un terapeuta tanatológico puede ser la mejor opción para ese momento. La segunda tarea es que tienes que vivir a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, después de haber pasado por ese choque, después de haber pasado por toda esa etapa de aturdimiento, de haber pasado por esa tristeza profunda que te mantuvo en cama durante días, semanas o incluso a lo mejor meses, tienes que continuar viviendo. Ya lo decíamos anteriormente en otros videos y que es una frase de una tanatóloga muy conocida, a la cual admiramos mucho, que se llama Gaby Pérez Islas, que dice, no puede haber un muerto y dos cadáveres, y tú necesitas poner de tu parte. Vive. Nadie lo está diciendo en esta etapa que lo hagas con muchas personas, pueden ser solo las personas cercanas, incluso puedes ser tú solo, yéndote a conectar a un área natural, a un río, a un bosque, a un parque, pero que estés viviendo. El punto número 3 ya te va a exigir diferentes cosas y este es reúnete. Muy seguramente las personas que te están invitando a una reunión saben por lo que estás pasando y no quieren perjudicarte, no quieren preguntarte más de lo que tú quieras decir. Lo que quieren es dar su brazo de apoyo para que tú puedas reunirte. Tal vez no quieras hacerlo en fiestas que sean muy masivas, donde haya mucho ruido, pero tal vez que si hay reuniones como desayunos, comidas, cenas, ir al cine, que poco a poco te pueden ir ayudando. Puede ser difícil al inicio, pero es importante que lo hagas. Reúnete y con el tiempo podrás hacerlo de una manera más llevadera. El punto número 4 y la tarea 4 es otórgale un nuevo lugar a tu ser querido. Esto lo puedes hacer y es una recomendación, un ejemplo que te damos haciendo un rincón del tributo. Un lugar que no es un altar de muertos, pero un lugar donde en el momento transitorio pueden estar sus cenizas, puede haber una fotografía de tu papá, puedes decorarlo con fotos, con una vela. Un lugar exclusivo donde tú puedas saber que tú y cualquiera de tu familia puede ir a ese lugar, hacer una oración, hacer un rezo, hacer una petición, a platicar con él incluso. Y esto nos lleva al punto número 5, platica con tu papá. Para eso se hizo este rincón del tributo. Platica cotidianamente, no tienes que rezar, no tienes que orar, pero ir hacia ese nuevo lugar donde lo has recolocado y platicar con él desde esa nueva recolocación, desde ese nuevo lugar, te ayuda de manera cognitiva a saber que no está de manera presencial, que por eso parece estar ausente, pero sí que te está acompañando de una manera más energética y de mayor conexión. Después de que has llegado a este punto, vamos a la tarea número 6. Llévalo contigo siempre. Y esto es importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, nadie puede estarte obligando a sacar su ropa, obligando a limpiar sus cosas. Pero cuando llegue el momento, empieza a atesorar con lo que te quieras quedar. Haz una caja del recuerdo donde puedas meter un reloj, una pulsera, una cadena,
un collar, un llavero, algo que sea de él y que lo dejes como algo que estás atesorando de él para poder ir a esa caja del recuerdo cada que te sientas con ganas de contactarte con él, de comunicarte de otra manera, de sentirlo cerca. Muchos también ahí guardan el jersey preferido de su papá, pero llévalo contigo siempre. Y esto, en esas cosas que estás atesorando, puedes encontrar algo como llavero, anillo, reloj, que tú puedas usar cotidianamente y puedas salir a tu trabajo con ello, puedas salir a las reuniones con ello, para que sientas que tu papá está cerca de ti. La tarea número 7 puede ser la más complicada, pero si lo haces paso a paso desde la tarea 1, cuando llegues a la 7 tendrás otro nivel de conciencia, tendrás mayor espiritualidad sobre este proceso de duelo, tendrás mayor conexión con tu papá y hará que esto sea más sencillo. Pero la tarea número 7 es dejarlo ir. Y en este dejarlo ir, te vamos a dejar un tip muy importante para que pueda ser de una manera simbólica y para que pueda ser un poco más llevadero y con mayor significado. Vamos a hacerlo con una carta. A lo mejor has escuchado ya de muchos tanatólogos, de muchos videos que te dicen, escríbele una carta de despedida, pero si te lo dicen sin un proceso, esto puede sonar un poco agresivo. Incluso puede sonar como ya no quiero escuchar esta tarea porque yo no quiero soltar, yo no quiero dejar ir a mi papá. Pero si ya has hecho de la tarea 1 a la 6, estarás en otro nivel más preparado para poderlo hacer. Así que yo te invito a que te des una oportunidad y escribas esta carta. Escoge un papel, escoge una pluma o un lápiz y siéntate en un lugar cómodo donde puedas no ser interrumpido y donde puedas hacer esta actividad, esta carta, en una sola sentada. Es importante que no lo hagas por partes. Y lo vas a hacer en párrafos. Esta carta tiene que sacar todo tu sentimiento, todo lo que tienes dentro, tu tristeza, tu enojo, todas esas cosas que quedaron pendientes. Es una carta total de sentimientos que tú vas a escribir en primera persona como si tu papá fuera a recibirla. Obviamente pones tu saludo, tu presentación, esos primeros sentimientos que hay, pero no olvides poner los siguientes párrafos que te voy a decir. En un primer párrafo pon todo lo que te enojó de la situación que sucedió, todo lo que incluso hoy te molesta o te causa ira de lo que está sucediendo por su pérdida. Después, en un segundo párrafo, pones todo aquello que te entristece, todo lo que realmente sientes por su ausencia, todo lo que incluso lo estás extrañando. En un tercer párrafo, vas a poner también todo lo que te hace feliz de que haya sucedido. Es importante poner atención aquí porque habrá pacientes que digan que no encuentran ningún tercer punto sobre la felicidad, puede ser el caso de algunos, pero habrá algunos otros que me refieren en el consultorio, Omar, si algo me hace feliz es que papá, por la enfermedad que tenía o por lo degenerado que ya estaba su cuerpo, pues ya no estaba viviendo bien, ya tenía mucho dolor. Eso puede ser algo que te haga feliz. En el punto número 4 hay que poner todo aquello por lo cual le pides perdón. Pueden ser esas cosas que quedaron inconclusas y por las cuales también le das tu perdón. Después, en el siguiente punto, pondrás todo aquello que agradeces de que él haya estado contigo y en el punto final, una despedida. Un mensaje de despedida que puedes hacer a tu manera con todos esos sentimientos que tienes dentro. Te vas a dar cuenta que la escritura terapéutica es una terapia que puedes hacer autodidacta desde tu casa, que lo puedes hacer tú solo y que va a tener ese valor de hacerte sentir más desahogado y un poco más sanado. Una vez que hayas terminado esa carta de escribirla, léela para ti, léela en voz alta si es que estás solo o léela únicamente mentalmente para ti y cuando la termines la doblas y la forma de deshacerte de esta carta la puedes hacer de muchas maneras, pero te voy a recomendar una. La parte de dejarlo ir es un ritual simbólico y los rituales ayudan mucho. Así que en esta cena
del Día del Padre o este Día del Padre, dependiendo de lo que vayas a hacer, de cómo lo vayas a celebrar, puedes hacer esta carta en ese momento y puedes amarrarla a un globo de helio. Estos globos que puedes soltar y puedes ir a un lugar importante o en el patio de tu casa, después de leer esa carta, doblarla, amarrarla en el globo y de manera simbólica soltarla para que sea para ti ese símbolo o ese ritual de que estás dejando ir de manera física, de manera en cuerpo, a tu papá. Porque recuerda que todos esos seres queridos que hoy no están de manera física, sí lo están de una manera espiritual o de una manera energética. Hay muchas otras maneras de cómo puedes terminar con este ritual. Algunas personas rompen esta carta en muchos pedacitos, la entierran en una maceta, en la arena de una planta, para revolverla y cada que están regando esa planta, les ayuda a saber que están dando vida y que es su papá quien está ahí también de manera energética. Otros pueden quemar esta carta y con las cenizas ponerlas también en esta plantita, como ya les decía, o conservar esas cenizas en algún dije o de alguna manera que sea simbólica esa despedida. Es importante que te deshagas de ella, no debes de quedártela porque esta tarea número 7 es dejarlo ir. Pero recuerda, todo tu tiempo no tienes que hacerlo todas las 7 actividades en un solo momento. Si no has empezado por ninguna, pues habrá que empezar por la 1 y cuando llegue su tiempo podrás hacerlo. Pero si crees que tu proceso de duelo está ya más avanzado, podrás hacerlo como parte de honrarlo o de homenajearlo en este Día del Padre. Y bueno, de esta manera hemos llegado a la recta final de esta plática. No sin antes quiero dejarle los últimos consejos para todos aquellos hijos o hijas que van a pasar este Día del Padre sin su papá y que están pasando por un proceso de duelo tan difícil como lo es este. El primer consejo es que debes de entender que hay piezas del rompecabezas que nunca vamos a llegar a entender y que nunca vamos a llegar a encontrar. También saber que en este momento hay muchas preguntas que puedes tener y que parecieran que no tienen respuesta. Sin embargo, lo importante es que puedas también entender que si no hay respuesta es porque no pueden decírtela ahora. No tendrías forma de cómo vivirla sin haber vivido lo que antes tienes que empezar a procesar. Compartir, llorar, conseguir un grupo de autoayuda donde hayan las mismas pérdidas, conseguir estas terapias que son grupales, buscar una terapia individual, también es un consejo que te puede ayudar. Tampoco debemos sentir culpa por vivir y disfrutar de ciertos placeres de la vida que nos ofrece. Muchas de las personas me dicen, Omar, ¿cómo voy a ir a la celebración del Padre? Si hoy mi papá ya no está, me siento culpable de yo vivir cosas que él ya no puede vivir. Esto no es racional y es algo que debes de ir despojando. Estoy seguro que tu papá, si pudiera darte un consejo, sería que tienes que continuar viviendo y gozando de esos placeres que la vida te da. El dolor dura más de lo que la gente cree que debería de durar. Ese es otro importante punto que debes también de saber, tanto si eres un acompañante como si lo estás viviendo en persona. A lo mejor habrá personas que te dicen es que en un año deberías de estar ya totalmente sanado, pero realmente el dolor dura más de lo que la gente cree. Vamos juntos en este barco, es otro consejo. Tú remas, pero los demás te vamos alumbrando en el camino. Y también no se trata de superar una pérdida, se trata de aceptarla. Espero que esta plática y que estos consejos y las actividades que vimos te puedan ayudar a vivir este Día del Padre sin tu papá de manera física. Sabemos que es algo difícil y que todos lo tienen que vivir de manera individual. Tendrás que tomar una decisión. No se vale que alguien te obligue a hacer algo que no quieras. Si tú no estás en condiciones de poder vivir esta celebración, puedes tomar la mejor decisión como no celebrarla, como no estar, como permanecer aislado. Nadie puede obligarte a hacer algo que no sepas.
Lo que sí es importante y lo que sí es una verdad es que esto se estará postergando, ya que las reacciones de aniversario se van a presentar de aquí en adelante por todos los años, pero cada vez, una vez que logras enfrentarlo por primera ocasión, cada vez irá disminuyendo su impacto y tendrás más conocimiento, pero tendrás que empezar por una ocasión. Espero de la mejor manera y como mejor consejo que esa ocasión, después de esta plática, pueda ser esta celebración del Día del Padre. Pero si no lo es, recordar que llegará otro momento en el que tú puedas darle un paso más a tu proceso de duelo. A nombre de la comunidad de Adiós mi barco de papel, nos despedimos y continuamos atendiendo todos esos comentarios y dudas que nos hicieron favor de estarnos dejando aquí en el chat que está en vivo o en la caja de comentarios. Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo en nuestra siguiente emisión.